Cuando tomé aquella baraja, estuve a punto de delatarme ante la prueba del Rey Lobo. Reaccioné de inmediato y expliqué que llevaba décadas trabajando en la cocina, que esas durezas en mis manos eran fruto de los años entre cuchillos y fuego. El Rey Lobo pareció creerme y bajó la guardia, aunque solo por un instante. Aproveché ese respiro para invitarlo a mi casa, fingiendo hospitalidad y comida casera, cuando en realidad todo formaba parte del plan para atrapar a ese criminal que llevaba más de 30 años huyendo. Esta vez no dejé nada al azar. Aún así, incluso con un disfraz impecable y cada detalle calculado, el asesino conocido como Rey Lobo se mantenía peligrosamente atento. Por fortuna, mi hija consiguió copiar la información de su teléfono. Todo parecía avanzar según lo previsto, hasta que apenas se fue, su organización envió a un sicario para silenciarme. Ni siquiera armado fue una amenaza real. Tras varios minutos de combate, recibió la orden de retirarse. Disparó a ciegas y desapareció. Al día siguiente, el Rey Lobo se enteró del incidente y abandonó el apartamento. La policía reaccionó de inmediato, desplegando todos sus recursos. En medio de ese movimiento, una banda de ladrones lanzó un ataque de distracción y, aprovechando el caos del tiroteo, vació la bóveda digital. Como si no fuera suficiente, mi hija también quedó en peligro. Desperté justo a tiempo para detener al asesino que iba tras ella. Coordinamos cada movimiento como si lleváramos años entrenando juntos y logramos reducirlo, pero para entonces los atacantes ya habían iniciado un asalto total contra la comisaría. Los agentes que rastreaban la zona descubrieron que el Rey Lobo había ido solo al orfanato. Cuando Jack se disponía a investigar, una explosión estremeció el lugar. Las comunicaciones policiales volvieron a ser hackeadas. El Rey Lobo subió las escaleras en solitario, solo para encontrarse con un grupo de bandidos armados. Al mismo tiempo, el líder mercenario me había puesto precio. Solo eliminándome podrían cobrar la recompensa. Mi hija, aprovechando un descuido, logró contactar en secreto con sus superiores, pero al girarse fue descubierta por la asesina. Ambas se enfrentaron en una lucha brutal, hasta que los refuerzos llegaron en el último segundo. Tras una batalla feroz, salí victorioso. El Rey Lobo consiguió escapar del cerco de cientos de enemigos y al darse la vuelta, se encontró con una verdad imposible de ignorar. Frente a él estaba la persona que más amaba. Solo entonces comprendió que quien había intentado matarlo todo ese tiempo no era un enemigo cualquiera, sino su propio hijo. Y en ese instante, cuando el silencio cayó, quedó claro que lo peor aún estaba por revelarse.